Él se detuvo y les dio la moneda. Y después llegó a su casa y el Señor proveyó de una manera milagrosa para todas sus necesidades, no solo en este momento, sino siempre en toda su vida. ¿De qué nos sirve ver a una persona que tiene hambre y le decimos, pues, sáciate? O si una persona tiene frío y le decimos, caliéntate. O si vemos a una persona que no tiene ropa adecuada y le decimos que no pases frío, caliéntate, que te vaya bien. Este es un ejemplo práctico que muestra que la fe sin obras es tan inútil como decirle a un hermano sufriendo necesidad alguna frase cliché, como que te vaya bien, sin ayudarle en su necesidad. El libro de 1 de Juan capítulo 3 tiene un ejemplo parecido. Miren conmigo, 1 de Juan 3, versículo 17. Gracias, Nacho, por su ayuda con la transmisión. Versículo 17 dice, 1 de Juan 3, 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues la respuesta es que no mora. ¿En qué aprovechará la fe si no hay obras? La pregunta es en nada. ¿En qué aprovechará? ¿Cómo le aprovechará a la persona sufriendo necesidad que tú le digas pues que te vaya bien, pero no le ayudas? ¿De qué le va a aprovechar? Nada. Dice 1 de Juan 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso sí que está bueno. Y nos da otro ejemplo bíblico de algo parecido a lo que leemos en Santiago 2. Si quieren volver a Santiago 2 conmigo. O sea, ya nos dice que si una persona dice amar, pero ignora a su hermano en necesidad, de nada sirve. De la misma manera que un amor legítimo no solo dice amar, sino que ama de hecho y en verdad. Así, la fe legítima no es solamente en palabra, sino con buenas obras. Vuelvan a Santiago 2, el versículo 17 dice, así también la fe, o sea, de la misma manera del ejemplo que acabamos de leer, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las cosas expuestas en el 14, 15, 16 ilustran que la fe sin obras es muerta y es inconsecuente. La fe, si me permiten esta palabra, salvífica, la fe salvadora, la fe que trae salvación, ¿sí? No es inconsecuente. Después será acompañada de buenas obras. El versículo nos dice, no está hablando de una fe que sea débil, sino muerta. Dice muerta. No hay fruto porque no hay vida. Un árbol muerto no produce fruto. Sigamos. Ahora vamos a ver la fe vana, que quizás es solo intelecto. En el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Empezó a salir mi inglés. Hemos hablado mucho inglés esta semana. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Primero, hermanos, la fe que se muestra está en el versículo 18. Dice, te mostraré mi fe por mis obras. Aparece la palabra mostrar 2 veces. ¿Lo viste en el versículo 18? Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por
mis obras. El primer uso de mostrar es ridículo, pues no hay fe sin obras. Y la idea es que una fe legítima no puede existir sin obras. Y el segundo uso de la palabra es obvio, que la fe verdadera se demuestra con hechos. Miren, nuestra conducta, lo que nosotros hacemos, es uno de los testimonios más fuertes que puede existir de una fe legítima. Algunas personas no encuentran difícil creer en Dios y en la Biblia, pero lo que encuentran difícil es que pudiese existir tantos cristianos que profesan a Dios con su boca, pero que le niegan con su vida. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No para que nos digan que somos buena gente, buenas personas, tan lindos. No, miren lo que dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo amo la Biblia. Dos de los motivos es porque uno nos muestra cómo tener salvación, cómo tener vida eterna por fe en el Señor Jesucristo. Y otra razón es porque dos, la Biblia nos enseña cómo vivir para Dios una vez que tengamos la vida eterna. Una vez que seamos salvos, la Biblia nos enseña cómo vivir la vida para el Señor. Y cuando nosotros honramos a Dios con nuestras vidas, la gente lo va a ver y la gente va a glorificar a nuestro Padre. Y esto es lo que nosotros deseamos. Vuelvan a Santiago 2, por favor, para seguir viendo acerca de la fe legítima. El versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. Una pregunta. Hay un solo Dios, ¿cierto? Amén. Todos creemos esto. Fuera de mí no hay otro, dice Jehová. El Señor es uno solo. Pero, pastor, ¿no era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Sí, Dios es uno, pero se ha revelado eternamente en tres personas. Dice la Biblia que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Nos dice: oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Solo hay un Dios, y eso está bien. El versículo dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Probablemente la gran mayoría de la gente de nuestra cultura, nuestra sociedad, crean que hay un solo Dios. Probablemente, aunque hoy día con el pluralismo va saliendo cada vez más que todos los caminos son válidos, lo que es bueno para ti, lo que es bueno para mí, pues no hay que molestar a otros, que cada uno camine como quiera. Por eso hay tantos que dicen que yo soy creyente, pero a mi manera. ¿Sí? Yo soy creyente, pero yo quiero ser creyente a la manera bíblica. Eso es lo que yo anhelo, porque la Biblia es perfecta. No quiero ser creyente a mi manera, porque yo soy tan imperfecto. Entonces mi manera va a ser mala, yo sé. Entonces dice: tú crees, lo vieron en el versículo 19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Mira la compañía que compartes. Dice también: los demonios creen y tiemblan. Hermanos, tengo que aclarar algo. No hay ningún versículo en toda la Biblia que dice: cree en Dios y serás salvo. No hay. No hay un versículo que dice esto. Entonces no pienses que por creer que existe un Dios que vas a ser salvo. Tú puedes creer en un Dios falso, un elefante azul sobre el cual descansa el planeta.
pero creyendo esto no vas a ser salvo. Los demonios tienen mejor teología que tú, probablemente. Los demonios saben más doctrina que uno, probablemente. Entonces, hermanos, recuerdan lo que la Biblia dice. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice que si nosotros tenemos fe en su sangre, nosotros entonces tendremos vida eterna. Si nosotros creemos en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. La única manera de ser salva es creyendo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Santiago usa el ejemplo quizás más drástico posible para enseñarnos de la fe muerta. En muchos sentidos, los demonios tienen una teología correcta. Ellos saben quién es Dios, reconocen quién es Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios, incluso tiemblan ante Él, pero no le obedecen. Hoy día hay muchos así, que saben bastante de Dios e incluso afirman ser creyentes, pero no obedecen a Dios. Algunos pierden el cielo por 30 centímetros. ¿A qué refiero? La distancia entre aquí y aquí. Mucho conocimiento, pero el corazón está lejos de Dios. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, con la boca hacemos confesión para la salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y nosotros queremos aprender más de esta fe. Ahora, una fe intelectual no es lo mismo de la fe salvadora. Saber acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios y ser conocido por Él. Poder expresar verbalmente de qué se trata la redención no es lo mismo que ser redimido. La fe es necesaria para ser salvo. Y la fe que es necesaria para ser salvo es una fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Hay que tener fe en su sangre, en su muerte, su sepultura, su resurrección, su obra de redención y su persona. Y cuando uno recibe a Jesús de esta manera, entonces el fruto de esto será, no es que posiblemente sea, será una vida cambiada. Una fe que no se muestra y no obedece es una fe vana. Miren al versículo 20. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquel que profesa una fe sin fruto es vano. Si alguien presume tener fe, pero sin fruto, es vano. Vano significa vacío, significa hueco, significa sin sustancia. Y esa fe no sirve para salvar. La fe hueca, la fe muerta, la fe vana. La fe genuina no es vana, produce obediencia. En cambio, la fe que es sin obras es simplemente un cascarón vacío. Debes examinar si tu fe tiene sustancia espiritual o si es solo una apariencia religiosa. Pregúntate, porque aquí no hay policías bautistas que andan observando y juzgando fruto, ¿sí? Es algo entre tú y Dios. Examínate qué tipo de fe tienes.
Ok, vamos a ir a la última sección de este texto, que son los versículos 21 al 26. Y voy a pedirles algo, hermanos. Yo siento que es innecesario decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Quiero pedirles que pongan mucha atención a lo que dice el texto y lo que digo yo, y lo que dice la Biblia respecto a esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer ahora es uno de los textos más difíciles en la Biblia. De hecho, hubo un teólogo famoso, Martín Lutero, quienes algunos dicen que él quiso eliminar Santiago de la Biblia con unas tijeras, cortarlo y sacarlo. ¿Por qué? Por el texto que vamos a leer ahora, ¿sí? Pero nosotros sabemos que es la palabra perfecta de Dios, ¿sí? Y en algún momento si aparece que hay una contradicción con otra parte de la Biblia, la contradicción es solamente aquí. Y si quizás aquí ves algo que parece una contradicción, vamos a aclarar esas dudas, ¿sí? Juntos. La fe viva no está sola. Miren a los versículos 21 hasta el 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Alguien diría, no, pero la Biblia dice que no somos justificados por obras. ¿Por qué dice esto? Somos justificados por fe. ¿No has leído Romanos? Sí, pero lo vamos a entender juntos, hermanos. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? ¿Ah? La fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca se queda sola. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de Abraham y su fe obediente. Santiago, el Señor, por medio de su siervo, introduce a Abraham como un ejemplo máximo de la fe que es viva y la fe que no es vana. Su fe fue probada en Génesis capítulo 22, cuando obedeció a Dios ofreciendo a Isaac. Pero él ya había sido declarado justo en Génesis 15, versículo 6. O sea, la cita de Génesis 22 está siendo citado aquí cuando él ofreció a su hijo, fue después de que él ya hubiese sido justificado. Vamos a leerlo. Génesis 15, versículo 6. Génesis 15 y el versículo 6 es un versículo famoso que es citado en el Nuevo Testamento más que una vez. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un versículo que nos enseña que la justificación, que la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero después, Abraham obedece. O sea, su justificación nunca se quedó sola, sino que su fe fue perfeccionada después, revelándose en obras. En otras palabras, su fe fue contada por justicia mucho antes de la obra, pero la obra después se mostró que esa fe había sido genuina. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿Abraham fue justificado por la fe, como dice Romanos, o por las obras y la fe, como dice Santiago? La respuesta es sí. Las dos cosas son verdad, porque la Biblia no se contradice. Estas dos cosas son verdad, pero es porque hay múltiples sentidos de la palabra justificado. Ese es un punto importante. Hay múltiples sentidos de la palabra justificado en la Biblia. Y esta es la razón por la que hay una aparente contradicción entre Santiago y el libro de Romanos. Santiago dice que uno es justificado por obras,
Mientras Romanos dice que uno es justificado por fe sin obras. Hay unos ejemplos de donde lo dice. El versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham. Después el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos 4, el versículo 2. Algunos quizás tendrían miedo de predicar ese texto, pero lo bueno de ir predicando secuencialmente, versículo por versículo, de forma expositiva, es que yo no tengo parte en decidir cuál va a ser el próximo texto. Es Dios. Romanos capítulo 4, versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Eso de lo que tú escuchas, tiene de qué gloriarse, nos recuerda de un texto, ¿no? Que dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Que si tú te pudieses salvar por tus buenas obras, luego podrías jactarte. Es decir, ¿sabes por qué estoy aquí en el cielo? Porque yo soy buena persona. Por eso estoy. ¿Sabes por qué ese otro no está? Porque no es tan bueno como yo. O sea, uno tendría por qué gloriarse si las obras nos pudiesen salvar. Pero no es así. Sigamos leyendo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En realidad yo quisiera leer todo el libro de Romanos juntos. Pero yo dije que hay dos sentidos diferentes de la palabra justificado en estos versículos que estamos leyendo. El sentido de Romanos habla de nuestra posición delante de Dios, de salvo o perdido. Se podría decir que el sentido es legal, que el sentido es judicial o forense. En Santiago, el sentido es más bien demostrativo o evidencial y práctico. El uno de Romanos es ser declarado justo ante Dios. Y el otro es ser mostrado justo delante de los hombres. ¿Sí? Romanos nos dice que somos salvos por la fe. Santiago nos dice qué tipo de fe nos salva. Y la clave para entender bien este tema es saber el rol de las obras en la salvación. Las obras no nos ganan ningún mérito para recibir la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Tito 3:5. Sin embargo, las buenas obras siempre serán el fruto de la fe legítima. Las obras son la evidencia de la fe legítima. O sea, la fe que justifica es una fe que se evidencia. Justo donde dice, no por obras para que nadie se gloríe, el próximo versículo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, las obras, su relación con la salvación, para mí se puede entender fácilmente con la palabra por y la palabra para. La salvación no es por obras. La salvación es para obras. No recibimos salvación por méritos nuestros, recibimos salvación por los méritos de Cristo. Y una vez que seamos salvos, Él produce un cambio en nosotros. Mira lo importante que son las buenas obras. Vamos a ir a Tito, el pequeño libro de Tito, que viene después de los Timoteos, antes de Filemón, antes de Hebreos. El libro de Tito tiene como tema principal la sana doctrina y la sana conducta. Cuando una persona realmente cree en la sana doctrina, también va a tener una sana conducta.
Tito, miren lo que dice el libro de Tito de las buenas obras. Tito 2, versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren ahora en el versículo 14. Dice, hablando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren al versículo 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Saben que nosotros somos salvos por la gracia de Dios? También Él nos va santificando por su gracia. Es una obra en nosotros, la santificación. Pero eso no significa que nos vamos a acostar y relajarnos en la vida y decir, no, ser un buen cristiano es la obra de Dios, solo por su gracia. No, dice el versículo que debemos procurar ocuparnos en buenas obras. O sea, no vamos a reposar sobre una pala y esperar que aparezca un hoyo. No, también debemos trabajar en esto y conscientemente someternos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Él, Él puede hacer su obra en nosotros. Y para esto fuimos salvos, para esto fuimos salvados, para que sirviéramos a Dios. Miren lo que dice el versículo, ¿cuál era? El versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Una fe viva no está sola. También podemos ver el ejemplo de Rahab. Vuelvan conmigo al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, el versículo 25. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando... Perdón, lo estoy leyendo mal. Volvamos al versículo 15. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab era una mujer gentil, una mujer pecadora, probablemente marginalizada en su cultura y despreciada. Era una mujer de un mal renombre, una muy mala fama, y el trabajo que ella hacía. Pero yo amo cómo Dios puede usar mujeres y hombres que son los últimos candidatos en el mundo para ser salvos, y los salva y los transforma. Aquí el texto le refiere a Rahab como la ramera, pero yo no pienso en Rahab como la ramera. Yo pienso en ella como la héroe de la fe, que es, según Hebreos 11. ¿Cuál es la palabra femenina para héroe? ¿Heroína? Heroína. ¿Y la droga es heroína también? Ah, ya, perdón. Sorry. Annie, tú eres mi heroína. Soy adicto a ti. Perdón. Hermanos, las tonteras. Me quedo con los apuntes, ¿sí? Nacho, si puedes editar la transmisión. Rahab, ella oyó de Jehová, una mujer que trabajaba en lo que por lo menos en inglés llamamos la vocación más antigua en el mundo.
una mujer de la calle, de la noche. Ella oyó de Jehová, creyó y actuó. Y toda persona en todo el mundo es candidato para esto. Quizás estás aquí y dices, pastor, tú no sabes lo que yo he hecho en el pasado. No tengo que saber. Yo sé que tú no puedes caer más lejos donde estarás fuera del alcance de la gracia de Dios. Si estás aquí y dices, no, yo no, cualquier otro podría, pero yo no. Hoy día tú puedes arrepentirte. Hoy día tú puedes depositar tu fe en el Señor. Y hoy día puedes empezar tu viaje para que seas una gran ilustración de la gracia de Dios, como lo es Rahab. La fe de Rahab la llevó a proteger a unos mensajeros espías de Israel, arriesgando su vida, ayudando a los enemigos, el pueblo de Dios. Hermanos, la fe legítima siempre es práctica y siempre es valiente y obedece sin temer las consecuencias. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Sí. No importa tu pasado, la fe verdadera produce una nueva vida y un nuevo testimonio. Hoy ya no es necesario pensar en Rahab como la ramera. No contradigo el texto, la Biblia siempre tiene razón. Pero en mi mente yo siempre pienso en ella como una gran mujer que fue usada grandemente por el Señor. La fe cambia tu vida. Para concluir, miren el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El texto concluye con una comparación simple pero a la vez impactante. Un cuerpo puede tener forma de cuerpo, un cadáver, pero sin aliento está muerto. Y así es una fe sin obras. Puede tener apariencias de religión, pero no tiene vida espiritual. La fe viva respira obediencia, amor y servicio. Pero la fe muerta es religión sin Espíritu Santo. No tiene aliento. La fe legítima no es secreta, no es inconsecuente, no se esconde. Es una fe que confía y que obedece. Un resumen. La fe muerta es solo palabras. Si alguno dice tener fe pero no tiene obras. La fe vana es solo intelecto. Yo creo en un solo Dios. Haces bien, pero los demonios también creen. La fe viva se evidencia en obras. Y ese es el punto del texto. Te invito a examinar tu fe. Preguntarte, ¿es legítima? ¿Produce obediencia, amor y servicio? La fe que salva es la que se ve. Con esto, hermanos, les invito a cerrar sus ojos y vamos